Continuamos en nuestro estudio expositivo del Sermón del Monte, hoy para presentar la bienaventuranza número 4, que nos dice así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hemos dicho que el Sermón del Monte es como una escalera cuyos peldaños o escalones nos conducen a vivir como vivió nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, que cada parte de esta introducción al Sermón del Monte, que se compone de las bienaventuranzas, nos muestran el modo de vida de todo aquel que es discípulo de Jesucristo. Todo aquel que es discípulo de Jesucristo está llamado a vivir de esta manera, pero el resultado de vivir de esta manera es que su vida se traduce en una vida más allá del gozo. En esencia, eso es lo que significa la palabra Macario, que se traduce a nuestro lenguaje español como bienaventurado. Y esa palabra bienaventurado significa que va más allá de la dicha. Es un gozo eh, como fruto del Espíritu de Dios en la vida del que es discípulo de Jesucristo. Aún en medio de la dificultad, la prueba y la adversidad se puede tener gozo, porque podemos aferrarnos en esperanza al Dios vivo y al Dios verdadero, el cual de sus labios nos está mostrando ese camino, cómo debe vivir un discípulo del Señor Jesucristo. Entrando en esta bienaventuranza donde se expresa la dicha y el gozo de tener hambre y sed. Es una ilustración propia de la vida real que nos evidencia la condición de necesidad de todo ser humano. Todo ser humano, para poder vivir, nutrirse y poder caminar, poder hacer sus actividades y poder desempeñarse en X o Y labor, debe nutrirse, debe comer, debe recibir su organismo nutrientes, calorías que vienen por medio de los alimentos. Para el contexto aquí de Palestina, al norte, donde se está mencionando el Sermón del Monte, el comer era sinónimo de vida. Aquel que comía pan, aquel que bebía del agua, era una persona que entendía que estos dos elementos, el pan y el agua, saciarse y comer, era indispensable, era vital para poder vivir. Sin la comida en este contexto es imposible vivir. Y lo mismo es en nuestro contexto. Todos nosotros nos esforzamos por llevar el alimento a casa y por medio de este alimento nuestras familias están allí y disfrutan del pan que Dios ha puesto sobre nuestra mesa, de los alimentos que Dios ha puesto sobre nuestra mesa. Pero el Señor Jesucristo quiere ir un poco más allá de este simple pensamiento que es elemental, que es de primer orden, de primera necesidad, para indicar que el discípulo de Jesucristo también tiene una necesidad primaria, una necesidad básica, un calificativo que lo hace diferente a todo el mundo, y es que en este caso va a tener hambre y sed de justicia. La justicia es el elemento primordial en la salvación de los pecadores, porque todos nosotros de plano hemos nacido injustos, hemos nacido pecadores, apartados de Dios, hemos sido ofensores y hemos ofendido al Dios vivo y al Dios verdadero. Eso nos hace injustos desde todo punto de vista. Sin embargo, es notorio que el Señor en esta cuarta de las bienaventuranzas nos presente el concepto de la justicia, el concepto de la rectitud, el concepto de la buena conducta, la conducta y la moral que se nos expresa como insumo de teología, el insumo de Dios a través del libro de los Proverbios. El hambre y sed de justicia evidencia que todo aquel que es discípulo de Jesucristo ahora vive según las demandas de Dios. La primera pregunta entonces a resolver es: ¿qué necesitamos para ser justos, para ser rectos y cabales delante de Dios y delante de los hombres? Elementalmente se requiere ir a la cruz del Calvario.
reconocer nuestra insuficiencia, nuestro déficit, nuestra bancarrota espiritual, la cual nos fue presentada en la bienaventuranza número 1, cuando el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la condición básica, porque necesitamos ser justos ante Dios. ¿Y cómo poder ser justos ante Dios? ¿Cómo presentarnos justamente ante Él? Se requiere de una justicia superior, se requiere de una justicia mayor, una justicia que le pueda responder a la santidad del Dios vivo, que le pueda responder a la demanda de la ley que el Dios vivo y verdadero establece en su palabra. Ningún hombre puede ser justo en sus propios méritos o en sus propios términos. No puede presentarse delante de Dios y decir: yo soy justo, porque no lo es, porque las demandas del Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que se nos revela en las sagradas escrituras, son demandas altísimas. Sus estándares son elevados para nosotros, no son imposibles cumplirlos. Así que se requiere de la provisión de Dios para ser envueltos en esa justicia. Y por supuesto, el autor a la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, nos da una explicación más amplia de quién es la justicia de Dios. Así que la justicia de Dios es Cristo mismo. El manto de su justicia envuelve al pecador para que éste ahora pueda vivir justamente delante de Dios. El manto de la justicia de Cristo envuelve al pecador de tal manera que ahora éste va a vivir no conforme a este mundo, sino ahora va a vivir conforme al reino de los cielos. El manto de la justicia de Cristo entonces envuelve al pecador para que éste en Cristo Jesús pueda ser acepto delante de Dios. Ahora, cuando hablamos de la bienaventuranza que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo ver esa necesidad espiritual en nuestra vida? Solo el Evangelio y la obra de Dios por medio de su Espíritu a través de la palabra del Señor nos muestra esa condición espiritual. Todo aquel que se hace discípulo del Señor ve esa condición todos los días de su vida. Le será imposible vivir sin el Evangelio. Le será imposible vivir sin la oración y la relación con Dios. Le será imposible apartarse de las sagradas escrituras. Le será imposible apartarse de la comunión de los santos, porque ahora quiere vivir rectamente, moralmente, delante de Dios, conforme a Él, no conforme a los deseos de su corazón y no conforme a los deseos de su vida, sino que hará lo posible por vivir conforme a Dios. ¿Qué consecuencia trae el tener hambre y sed de justicia? Bueno, la consecuencia es que será saciado. La saciedad es un elemento importante que nos muestra que ha rebosado. Es algo que nos dice que sobra, que abunda, que está de más. ¿Y quién más puede saciar nuestro corazón si no es Cristo Jesús, aquel que es justo, aquel que se hizo pecador por nosotros? Él puede saciar esa sed que hay en nuestra vida, esa sed que hay en nuestro corazón. Nos sacia. Es Cristo Jesús. Todo aquel que viene a Él experimenta la dicha y la bendición de poder vivir en Cristo Jesús para la gloria del Padre eterno. Bienaventurado si te das cuenta de que necesitas ser saciado de justicia. El mundo en que vivimos requiere, demanda hombres y mujeres que confían en Dios, que viven justamente en todos y cada uno de los aspectos de su vida. Justos en su trabajo, justos en sus relaciones, justos en su diario vivir. No quitan, pero tampoco ponen, sino que viven conforme a Dios. Y esto solo se logra creyendo que Cristo Jesús es nuestro Redentor, que abrió sus brazos en la cruz del Calvario para que con su sangre nuestros pecados sean limpios y lavados y ahora podamos ser saciados de Él. Así que un Dios le bendiga y estaremos atentos a cualquiera de sus comentarios.
Un abrazo y que la guía de Cristo Jesús pueda saciar su vida, pueda saciar su corazón y así usted pueda vivir justamente para la gloria de Dios. Bendiciones.